Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Colocar todos los huevos en el mismo cesto es peligroso. Diversificar, aunque cueste lo suyo y de forma planificada, es el objetivo. Esta semana visitamos a Bernardo García para que nos enseñe su cultivo de pitaya. Acompáñennos. Bernardo. Hola Juanma, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí mirando un poco el cultivo, viendo las plagas y eso, que tiene una sola, pero bueno, comprobando. Pero hay que echarle el ojo, ¿no? Claro, porque si no, hay que lavarlo rápido con agua y jabón. Bueno, veo un colorido fantástico, un colorido un tanto particular, ¿no? Sí, la verdad que este cactus, la floración es espectacular. Es por oleadas cada 4 o 5 semanas. Y es una explosión, la verdad que es muy bonito. Qué bien. Bueno, después vamos a adentrarnos en esa explosión de color, en todo ese tratamiento, pero primero quiero conocer, tú eres agricultor de toda la vida, imagino. De toda la vida, sí. Heredado de tus padres y digamos que sumergido en varios cultivos, ¿no? Sí, yo cuando empecé aquí, mi padre cede la finca en el año 93, y esa era una finca de exportación de tomates a Europa. Ah, entonces tomatera. Era tomatera, lo que pasa es que cuando yo la cojo, pues empiezo a cambiar de cultivo, empiezo con los plátanos, y introduzco los plátanos, más adelante introduzco papaya, hortalizas, viña. ¿Todo en esta misma zona en esta del zona sur? de las ceras, sí, de las ceras abajo, arriba y cor. Son varias fincas, hay 2 de plátano, esta, y otras de viña, 2 de viña. Qué bien. Bueno, ¿qué te motiva a diversificar? Digamos que irte de un cultivo como el plátano, que entrecomillado es un cultivo muy seguro, digamos que en términos económicos, pero ¿qué gusanito te pica para irte a otros cultivos? Bueno, te comento, el problema fue salir del tomate. Entonces yo tuve un par de fincas, pude cambiarlas a plátanos en su época, pero no pude con todas. Entonces dejamos otra sección de finca con otras cosas, ¿no? Con papayas y lo que te decía, papayas y hortalizas, y también pues buscando siempre la rentabilidad, porque por ejemplo la papaya cayó el precio del mercado y me vi que no podía seguir con ella, ¿no? Y hoy en día no cultivo nada de papaya. Hoy en día lo que hago es alguna hortaliza, las pitayas, que es la novedad, los plátanos y la viña. ¿Viña también tiene? Sí, tenemos 2 fincas de viña, que una va a Cumbres Abona y la otra va a Casmi, con variedades de uva de aquí de la zona. Bueno, y llega un determinado momento que ves en una enciclopedia o quién te dice esto. Siempre he colaborado con el Cabildo, y entonces ellos quisieron hacer un ensayo de pitaya, aprovechando unas variedades que tenía Elisía con Víctor Galán. ¿Estamos hablando de qué año, Bernardo? Eso fue en el 2005, 2005. Justo antes del Delta. Qué bien, qué bien. Sí, que cambió la vida también. Que también te habrá afectado, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Y ese año, pues, ese ensayo duró 5 años y yo les cedí un invernadero de 3.000 metros y me dio pie para ver que era interesante, que la variedad era productiva, que era bastante técnico el cultivo, que había que polinizar a mano, pero que después la fruta en sí tenía muchas cualidades y me empezó a interesar. Cuando hablas de ensayo, quiere decir que los técnicos del Cabildo Insular de Tenerife llegan aquí, te plantean... Sí, yo ya conocía a Clemente Méndez, el técnico que trajo el técnico que trae el tema. Vienen con un montón... ¿Dónde viene el material original?
Pues el material original, varias variedades se trajeron de Licía, ¿no? Que las tenía Víctor Galán. Ya las tenían en Canarias. Sí, ya las tenían y otras se recogieron porque es una planta que realmente la ves en los jardines de Canarias. Lo que pasa es que como no la polinizas y es una flor nocturna y el polinizador natural es originario de Centroamérica. El polinizador normal es un murciélago, aquí no hay. Entonces, pues la gente no las polinizaba, además tiene que ser una polinización cruzada, con lo cual la gente no conocía la fruta. Pues, pero le vas introduciendo, digamos que particularidades a un cultivo, ¿no? Eso cultivo, no te asustó en primer lugar. Sí que me asustó, pero viendo de la crisis que había, siempre buscas algo que te pueda mantener y también fuimos muy lanzados porque primero hicimos este invernadero de 5.000 metros, que nos ayudó un poco el cabildo, pero después hicimos 4 más, 25.000 metros. Y tenemos el problema de la variedad es no solo los costes de estructura, sino que tarda 3 o 4 años en ser rentable. Que para nosotros un periodo de un sacrificio y inmenso, ¿no? Da un poco de miedo, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y luego, pero tenemos muchas ventajas porque es una fruta tropical que se da por debajo de 300 metros, estamos aquí, en la selva crece debajo de los árboles, con lo cual necesitamos oscuridad porque no se da al aire libre, se quema en esta zona, ¿no? Lleva aguas buenas que las teníamos tantas condiciones que a mí me llevó a lanzarme en el cultivo. Bueno, de todas esas operaciones me gustaría ir relatándolas cuando nos adentremos en esa selva, nunca mejor dicho, pero me has dicho que la polinización es un acto imprescindible. Y yo creo que tienes a alguien ahí experto esperándonos para ver cómo es ese proceso, ¿verdad? Pues te acompaño, Bernardo. La verdad que es un gran colorido y es una plantación que sorprende, ¿verdad? Te sorprende, ¿no? El colorido, nada más empezar. Mira, aquí está Clemente, el ingeniero del Cabildo. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Clemente. Pues mira, aprovecho y te dejo con él y voy a hacer yo otras cosas. Gracias, hasta luego. ¿Y qué estás haciendo ahí, Clemente? Pues mira, estamos recogiendo polen para poder polinizar otra variedad, como dijo Bernardo. Entonces lo primero que hacemos es quitamos para atrás los pétalos y los sépalos un poquito, recortamos aquí, como ves, dejando todos los estambres por fuera. Bueno, yo antes que continúes, Clemente, porque ya te hemos nombrado un par de veces, tú eres un poco el responsable de que esté esto aquí sucediendo, ¿no? Sí, yo y Bernardo, que por suerte o por desgracia lo convencimos para hacer un primer ensayo sobre pitaya. Este es el segundo ensayo para estudiar los costes de evaluación. Primero estudiamos 8 variedades, nos hemos quedado con 4. Esta es una de ellas, que es la que utilizamos para polinizar, y ahora vamos a polinizar otra de las variedades. Esto es uno de los objetivos del Cabildo Insular de Tenerife, de diversificar los cultivos, ¿no? Los cultivos subtropicales, básicamente que consuman muy poquita agua. Esto es un cultivo que tiene bajos requerimientos. Muy bajos requerimientos hídricos. Bueno, esta operación la hace puntualmente bien el Cabildo a seguir, digamos que una continuidad con ese proyecto que ya se ejecutó, ese ensayo, se llegaron a unas conclusiones, el agricultor vemos que sigue y ustedes pues periódicamente pues siguen, ¿no? Venimos por aquí, seguimiento, seguimos así, ¿no? viniendo periódicamente por aquí, no solamente a ver, sino a ver la marcha de la finca y la marcha de todo lo demás, porque nos siguen haciendo consultas, lógicamente. Bueno, esta es una operación clave en todo esto. Fundamental. Esto marca todo el cultivo, inclusive Bernardo, yo le hacía la pregunta si no le asustaba que todas estas particularidades iban a condicionar su decisión de seguir o no, ¿no? Bueno, esta es la básica, es a pesar de ser una flor muy bonita, muy espectacular, el polen de esta planta no sirve para esta planta. Entonces tienes que poner el polen de esta planta en otra planta, distintas especies. Por lo tanto tenemos que tener una zona exclusiva de recolección de polen. Que sería esta variedad. Esta variedad no se cultiva por el fruto, sino por el polen, que es lo que yo tengo en la mano. Distintas variedades con las que va a producir. Sí. ¿Esto por qué? Porque son plantas que son así, que no son alógamas. Normalmente las plantas alógamas el polen le sirve a la misma planta. O sea, se autofecundan, ¿no? Se autopolinizan. Y aunque no sean polinizantes, yo puedo coger polen de aquí y ponerlo aquí. No funciona. Tiene que ser otra especie. Me imagino que son conclusiones que vienen de todo un trabajo que empezamos, ¿no? En el 2005. Fueron muchas las variedades con las que se... Fueron 8.
Son 8. Fueron 8 y se hicieron aproximadamente unas 5.500 cruces. 5.000, que se dice muy rápido. Estamos hablando también de un cultivo que tiene, entre otras particularidades, la estructura. Hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo, vamos a ver, esto es una planta trepadora. Si la dejase en el suelo, por aquí no podríamos caminar. Y es un cactus, o sea, tiene espinas. Luego es una planta que es trepadora, está acostumbrada a crecer y producir en alto. Y en sus lugares de origen, que es Centroamérica. Y además crece debajo de la sombra de los árboles. O sea, es una planta, es un cactus de los bosques subtropicales, tropicales de América Central, que crece a la sombra. Luego, si yo cultivase esto al sol, pues la planta no produciría, con mucha temperatura tampoco produce, tiene que tener una cierta temperatura, eso es el hecho de cultivarlo en invernadero y poner una estructura para que ella se pueda apoyar. ¿Esta intervención que le deben hacer se hace también en esos lugares que tú has nombrado o es producto de que esa planta no está en ese entorno? En Centroamérica se suele poner unos postes verticales donde la planta crece y luego se hacen como un paraguas, igual que lo hacen en Vietnam, que es el otro sitio. Lo que pasa es que ahí tienen muy pocas horas de sol, porque casi siempre está nublado. Son zonas tropicales donde llueve casi todos los días y por lo tanto no hace falta tener un invernadero. Las mismas nubes ya paran en los rayos solares. Bueno, esa flor que tienes y que tú has preparado ahí, nos las llevamos entonces a la zona de producción, ¿no? A la zona de producción, y si quieres vamos caminando para allá. Te acompaño, ¿no? Tú le has hecho, digamos que un tratamiento previo de manipulación más que todo, ¿no? Más que... Bueno, aquí lo que tenemos es Hylocereus undatus, que es una de las productivas, una pitaya que la pulpa es blanca, y aquí lo que tenemos es la flor, que es la que tenemos que polinizar con el polen que hemos cogido previamente allí. Esta es la flor que, digamos que imprime otra de las particularidades de este cultivo. ¿Cuándo es disponible? O sea, ¿cuándo tenemos esta flor? Cuando florezca. El problema de esta... Sin previsión. El problema de la pitaya es que florece una sola noche. Desde las 7:30 de la noche... ¿Esta flor es viable una sola vez? Una sola vez, en un solo día. Cuando florezca tienes que polinizarla. No importa que sea festivo, tienes que polinizar. Pero esto marca muchísimo, digamos que al agricultor, porque las previsiones con respecto a esto ninguna, ¿no? No, porque florece según la luna también, más o menos una semana después de luna llena. Esa es la vía que hay que utilizar para su previsión de personal, etcétera, ¿no? Realmente cuando empieza la floración ya el personal está casi 100% aquí. Tienes que polinizar, tienes que recoger, tienes que empaquetar, tienes que hacer una serie de cosas que te obliga a tener el personal. Pero lo fundamental es la polinización. Bueno, vamos a ver esa polinización. Has recolectado el polen en la otra zona y llegas aquí. Este es el estigma, que es donde se depositaría el polen. Entonces yo pondría así, agarro y tiro para atrás y le dejo las anteras con el polen. Y ya está, no hay que hacer nada más. Es muy rápido y muy fácil. ¿Es la única forma de polinizar estas plantas? En sus países, si quieres tener fruto grande, sí. Hay que tener en cuenta que este fruto puede tener hasta 6.000 semillas. Es decir, aquí tendrían que llegar 6.000 granos de polen que van a bajar por el tubo polínico para fecundar la semilla. Si no, el fruto es pequeño. Si no es, quiere decir que ha sido una polinización natural. Si no es una polinización natural, las abejas, ya ves que están cerrando flores, no sirven, porque las abejas empiezan a funcionar a partir de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y estas se levantan un poco antes y esta flor cierra un noche. poquito antes. Y de noche no vuelan las abejas. Claro, es otra particularidad de este cultivo. Hay Veo que que tiene una hacerlo. gran cantidad de estambres, ¿verdad? Sí, la tenemos flor. estambres para... una flor de esta aproximadamente te da para 10, 15 flores de las otras. Y se le debe de hacer a la mayor cantidad de flores A disponibles. todas. A todas. Si tú quieres tener producción, habría que hacérselas a todas. Si tuvieses una gran producción de flores, dejarías unas sí, unas no, para que el fruto creciera. Porque claro, lógicamente, si tienes mucha producción, el fruto es más pequeño. En términos de rendimiento, esta operación aumenta excesivamente, ¿verdad? El rendimiento del cultivo, o lo hace viable. Lo hace viable. Si no haces esta operación, no tienes cultivo. Tienes una planta que florece muy bonita y que no da fruto.
después de hacer la polinización, pues sencillamente dejarla como está, ¿no? No tiene ninguna otra operación. Nada más. Ya el fruto crecerá, que aquí vemos frutos polinizados empezando a crecer y frutos más grandes y ya casi con el tamaño definitivo. Pues nada, Clemente, yo te voy a dejar en tu, digamos que en tu faceta experimental, que van comprobando pues periódicamente esto, y voy a seguir a Bernardo a ver cómo está esa cosecha. Muchas gracias, Clemente. Muy bien, Juan Manuel. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Yo me quedo. Producto fitosanitario. El producto fitosanitario se define según la Organización Mundial de la Salud, OMS, como aquella sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir la acción de o destruir directamente insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y también para la agricultura, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. Bernardo. Hola, Juanma. Pues nuevamente por aquí. ¿Cómo te fue? Qué operación tan compleja la que efectúa, en este caso no las enseñó Clemente, pero que tiene unas particularidades. ¿Y te gustó? Sí, de verdad que sí, pero que pienso en ustedes, ¿no? Un solo día, en ese momento, se cierran aproximadamente a las 10 de la mañana por la cantidad de luz. Sigue complicándose este cultivo. Sí, se complica mucho, menos mal que tenemos otros cultivos y cuando esto pide trabajo no puedes parar, no puedes dejar de polinizar. Entonces paramos todos los sectores, paramos los plátanos, paramos la viña y todo el personal viene aquí a polinizar y lo mismo 45 días después a coger la fruta porque es oleada. Con lo que me hace pensar que es complicado aventurarse en un cultivo como este, ¿no? Porque gracias a que tu empresa está en otros cultivos, que tiene mano de obra en otros cultivos, puedes desplazarla en ese justo momento a esto, ¿no? Sí, es complicado de todas maneras. Además es un cultivo que empieza a recolectar o a polinizar en junio hasta diciembre, o sea que el resto del año no tienes este trabajo, con lo cual para esta fecha también tienes que contratar personas eventuales que tienes que preparar y tienen que sacar títulos de manipulación, de todo, tienen que aprender a polinizar, a cortar y al año siguiente puedes tenerlos o no. Puedes perderlo y pierdes, digamos, que esa inversión de formación. Pierdes mucha ¿no? gente buena. Vuelve a condicionarte claro. el cultivo. Bueno, hablábamos antes, nos decía Clemente, un cultivo con un requerimiento hídrico un tanto especial, ¿no? Esa es una de las cosas buenas que tiene en el sentido de que lleva poca cantidad de agua. Cantidad. Y para esta zona de Arico pues es interesante. ¿Y en calidad? Pero la calidad del agua sí tiene que ser buena, porque es un cultivo que viene de la selva, del origen, y entonces no puedes tener muchas sales en el agua de riego. La conductividad muy baja, la abonada es baja, y tienes que llevarlo muy controlado. Abonada, fertilización ¿de qué tipo? Lleva una fertilización muy parecida a la del plátano, con equilibrios de nitrógeno, fósforo, potasa, muy parecidos a los del plátano. ¿Y digamos que en esa misma continuidad que el plátano o no? No, porque el cultivo, claro, en el periodo de invierno no tiene flores y es cuando crece, se desarrolla, ¿no? De enero a mayo. Entonces ahí tiene que desarrollar mucha hoja, lleva quizás un poco más de agua y la fertilización tiene que ser un poquito más nitrogenada, ¿no? Porque está creciendo materia verde. Cuando ya entra en el periodo de frutas, pues tiene que tener un poco más potasa, cambias digamos que las fórmulas de riego, ¿no? sí. Bueno, antes al comienzo me decías que de plagas, enfermedades, muy pocas. Sí, tiene una ventaja en cuanto a las plagas, que la única plaga sí que hace daño es el pulgón. ¿El pulgón? Sí, que curiosamente hemos intentado, porque como le llamamos muy biológico, por las propiedades que tiene la fruta, hemos intentado que sea lo más biológico posible, hemos probado mucho, no conseguimos que los predadores naturales que se usan en plátano se adapten, no se adaptan, quizás porque es un cactus, la hormiga lo controla, sabes que es la que trae el pulgón, sí.
pero lo que sí hemos conseguido que lavándola con agua y jabón, lava a presión, limpiamos y también así la ¿Solo fruta... agua y presión sí, con bastante presión. Como tratamiento fitosanitario. Como tratamiento fitosanitario, sí. Hemos probado muchos productos biológicos, extractos de plantas y demás, pero el pulgón es malo de controlar. Entonces lo más rápido es, además tienes una ventaja, que como estamos en la costa de las Heras y hay mucha tierra, pues ya tienes la fruta medio limpia cuando va al empaquetado, que solo tienes que cepillarla, ¿no? Estamos hablando de que el mar puede Aquí, ocasionar... al estar en la punta, las mallas tienen ese problema, que depositan mucha salinidad y entonces al caer la gota de sereno puede quemar plantas, puede quemar fruta. ¿Has tenido algún problema de ese tipo? Sí, hemos tenido algún problema de ese tipo. Y entonces por eso es tan bueno también lavar, porque estás lavando todas esas sales que tiene la planta. Controlas también otro problemilla. También se está haciendo mucho en plátano, lavar la planta. Cierto. Con Ya hay jabones potásicos, mucha gente que está haciendo con agua a presión, con agua una determinada presión que permite eso. Pues básicamente es lo mismo. Bueno, poda. Podar esto debe ser algo complicado. Sí, es complicado porque suele ser en invierno, ¿no? Y que es cuando crece, ¿no? Entonces crece muy loca, las varas llegan al suelo, entonces aquí tienen que podar varias veces porque pues a podar en enero, a lo mejor en cada mes tienes que entrar Vuelves a tirar de mano de obra que está afortunadamente en otro sitio para acondicionar esto que volvemos a decir que se puede transformar esto en una selva. Se puede transformar en una selva que no puedes pasar, ¿eh? Y luego porque no puedes permitir que haya gajos en el suelo porque la fruta se te deposita en el suelo, ¿no? Bueno, hemos hablado poco de la fruta, después me gustaría que pues probar la fruta y que me dijese, porque me han dicho que tiene una serie de propiedades también muy interesantes. ¿Recolección de este tipo de fruto? Sí, la recolección, la verdad que es un fruto que dicen no climatérico, que no evoluciona una vez cortado. Entonces lo interesante es que tienes que cogerlo en el corte de madurez, porque si no, no tiene mucho azúcar y no... Pero a la vez se conserva bastante en cámara. No evoluciona, es que lo cortas y en ese momento lo que necesita... Se queda como está. Si tú cortas un plátano verde, pasa maduro, ¿no? Claro, pero si lo tú, vemos en la bandeja nuestra de la casa, ¿no? Si tú cortas una pitaya verde, siempre mantiene mucha acidez. Ya. Nivel de azúcar dependerá de las variedades. Sí, depende de las variedades. Hay variedades que son un poquito más dulces, como la reina que llamamos nosotros, a otras que son un poquito más ácidas, lo que permite que se puedan emplear en distintas cosas, ¿no? La más ácida con una ensalada perfecta, la más dulce se usa en repostería, hay otras que se usan más en cócteles. Es bueno tener varias variedades y también por el solape, porque si no tienes toda la producción concentrada en una semana, continuidad. Le da un poquito más de continuidad, porque el mercado es difícil cuando tú produces de repente 15.000 kilos en una semana, como pasa esta semana, y después te pegas 2 semanas sin producir. El mercado te va a decir dónde están las pitayas. Lo rompe. Y el inicio de producción también tienes que controlar mucho y quizás no tener demasiada producción de entrada porque abres el mercado, entonces el mercado no lo consume. Y eso que tenemos buena distribución y distribuimos en toda Canarias. Y también en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. ¿Exportamos este tipo Exportamos, de frutas? sí, claro. Estamos empezando a exportar porque es que somos las únicas empresas aquí de Europa. Este producto, siendo originario de Centroamérica, donde más se cultiva es en Vietnam y en Tailandia. Y claro, la fruta de allá viene por avión y eso tiene un coste añadido, ¿no? Y se conoce menos, ¿no? Bueno, hemos hablado de fruta una vez que vemos que recolectamos al empaquetado. Recolectamos y al empaquetado, sí. Bueno, pues vamos a ver ese empaquetado. Muy bien. Te acompaño. Venga, vamos. La verdad que seguimos añadiéndole... La papa local, por su variedad, calidad y sabor, es uno de los mayores tesoros culinarios de la gastronomía canaria. Su producción, dada la orografía del terreno, el pequeño tamaño de las explotaciones y las limitadas técnicas de cultivo, conforma nuestro paisaje y supone un sobreesfuerzo para el agricultor canario. Apostar por la papa del país es consumir un producto más fresco y con garantías de calidad, que además contribuye al desarrollo de las zonas rurales. Nuestra tierra es tu despensa. Elige productos locales, un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Es un mensaje de Asaga.
Bueno, y la fruta llega a esta instalación. Sí, una vez cortado, viene aquí, que tenemos que empaquetarla, muy manual, y pues con toda la normativa que lleva empaquetar fruta de primera calidad, ¿no? Claro. Para eso tenemos que ponernos un traje para poder entrar. Ah, pues vamos a seguir Sí, entonces vamos a seguir cumpliendo la normativa, ¿no? Cumpliéndolo, sí. Bueno, como te decía, esta es la zona de empaquetado. Hola, buenos días. Hola. Aquí nos llega la fruta de abajo de la finca. Aquí llega directamente, Llega sin aquella ninguna muelle de manipulación, carga, sino sin ninguna aquí a esta manipulación. zona. Y entonces aquí, bueno, ahora mismo hay solo 2 personas empaquetando porque el resto de la gente está cogiendo fruta. Pero Ahí desplazas a y después finca. se desplazan aquí ya porque hay que hacerla. Para no romper la cadena de frío hay que empaquetar y meter en cámara todo el mismo día. Con lo cual tienes formado también A ese todo el personal equipo, todos para atacar tienen, también aquí. Exacto, curso de manipulación, todos están preparados, ¿no? Después llegan, se cambian, se lavan y empiezan a trabajar. Qué bien. Entonces el tema de empaquetado es muy manual. En teoría tenemos que separar un poco por variedades, no mezclar variedades en la misma caja y a la vez por tamaño. Nuestro distribuidor es Frutas Eduardo y nos pide que las cajas, sobre todo mediana y grande, ¿no? Entonces para eso tenemos La fruta, la fruta de tamaño mediano, el diámetro. el diámetro, de peso. Y en peso, bueno, va relacionado. No tanto, Decimos ¿no? mediana, una fruta de 300 a 500 gramos y sobre la unidad, y sobre 500 gramos pues ya es fruta grande y se separa. Entonces para ellos saber el peso tienen pesas pequeñas y van colocando en una caja y otra hasta completar la caja. Esa es la clasificación. Esa es la clasificación. También tienen que quitarle todas las puntas secas a la rama, pues tienen que cepillarlos, dejarlos muy bien. Es todo muy manual, muy... ¿Esto se sigue el mismo criterio para la fruta que queda en Canarias que la que se exporta? Y el mismo criterio, el mismo criterio. Aquí no pasa por ningún tema de agua, es todo en seco y sigue el mismo criterio. Como ya la finca pues lavamos mucho con agua y jabón, la fruta viene ya más o menos preparada así, ¿no? Una presentación. Tiene una presentación, sí. Finalista, ¿no? De aquí ellos tienen que ir componiendo los palés que van ya al mercado, que los vienen a recoger o van por avión. Entonces... ¿Con algún proceso intermedio o sale directamente como él lo está preparando? Como él lo está preparando, lo único que en el palé no se puede mezclar fruta grande y chica, sino que tiene que ser un palé de grande, un palé de pequeña, una de fruta de 300 a 500, otra de 500 para arriba, separadas en los palés. Clasificada. También después viene todo el tema de la trazabilidad, que cuando llega la fruta aquí, las cajas que llegan, el personal que está aquí tiene que fichar de la finca que vino, la caja que vino, y después hay unas etiquetas que las verás ahora en las cajas, que donde se pone pues con un código, sale el número de lote, donde pone pues la fecha de recolección, la variedad, el día de recolectar, todo el tema que sirve para saber si hay algún problema, de dónde vino la fruta de origen, ¿no? La trazabilidad. Yo veo que sigue el esfuerzo tremendo que lleva este cultivo y que en el caso de ustedes lo siguen pues minuciosamente. Antes me decía que es una fruta que hay que conservarla. ¿Se conserva así o cómo? No, fíjate que hay que conservarla en frío. En frío. En frío. Por eso tenemos una cámara. Tienes que tener ese espacio. Una vez puesto en el palé, va directamente a la cámara y ya no se rompe la cadena de frío. Viene el camión a buscarla y ya no se puede romper porque se puede estropear, ¿no? Inclusive la exportación. Inclusive hay que mantener ese frío. Hay que mantener el frío, sí. Bueno. Pero no tampoco es una cámara de 6 grados, tiene que estar... Un mantenimiento, tiene que estar de 10 a 12, 13 grados aquí y en las cámaras, porque si le das mucho frío, le das golpes de frío, quemas la fruta. Bueno, hemos hablado de polinización, de operaciones de cultivo, de esfuerzo, de este gran esfuerzo de planificación, pero a mí me gustaría, antes de despedirme, probar este resultado. Yo creo que es el momento. Sí, sí, ¿verdad? Y pues te acompaño porque yo creo que sí, debe de ser una exquisitez. Sol puesto. Puesta de sol. La tarde recién oscurecida. Isla Baja, Tenerife. Es más, muchas labores agrarias y un buen número de conocimientos tradicionales relativos a la agricultura se explican por la existencia del sol.
No solo el calor, sino también la luminosidad que aporta nuestra estrella determinan los procesos biológicos y botánicos. Esta incidencia de las radiaciones solares ha sido correctamente reflejada por un buen número de dichos populares que han inspirado desde la suma de sus sociolectos al habla rural tinerfeña y canaria del sector primario en su conjunto. Decoraciones Tagoror patrocina este espacio. Bueno, y al final vamos a probar la pitaya, ¿no, Bernardo? Sí, Hola. Hola, Isora. Creo que es el momento. Sí, sí, Y sí. además como la que corta ella, que me gusta a mí mucho. es una forma peculiar de hacerlo, ¿no? Muy parecido a como picamos un Único pico, único ¿no? pico, ¿no? Sí, es lo mismo. Hay gente que lo pica, ¿no? De otra sí, forma. o que lo parte a la mitad y lo coja con una cucharita, se aprovecha más la fruta. En plan kiwi, sí, ¿no? como si fuera un kiwi. Lo que pasa es que, claro, al ser más grande... Aquí os dejo para que la disfruten, ¿vale? Gracias. Isora. Bueno, aquí tenemos las distintas variedades que tienes tú en tu explotación. En la explotación, sí. ¿Qué son? Que son, por ejemplo, esta es la arena, reina, volcán y dragón. Cada una con sabores distintos, más o menos grados de azúcar, alrededor de 12 a 14 grados Brix. No estamos hablando de una fruta No muy excesivamente dulce, no, ¿verdad? Pero eso permite mezclarla con muchas cosas y con frutas. Y según los sabores, por ejemplo, esta que es un poco ácida, en ensalada va perfecta. Sin embargo, esta que es más dulce, que es reina también, pues es mejor para repostería. A lo mejor esta va mejor en cócteles. A los cócteles les da, los brasileños lo usan mucho porque el color es muy especial y le da es muy llamativo el cóctel. Y también se pueden hacer licores de pitaya como novedad, y la verdad es que ayuda mucho que sean distintos colores y variedades, Claro. y que sea un sabor tan delicado y es exquisito, ¿no? Le da una oportunidad que la oferta sea súper amplia, ¿no? Es amplia la oferta. Hablando de oferta, cualquier persona que nos esté escuchando, viendo desde hace rato el cultivo de la pitaya, ¿cómo podemos conseguir pitaya? Pues el distribuidor nuestro, Frutas Eduardo, y la verdad que la distribuye pues por todas las islas, incluso península. Grandes superficies, En grandes superficies, supermercados. por ejemplo, sé que está en Hiperdino, en Carrefour, en Corte Inglés, en fruterías pequeñas, también se distribuye en hoteles en el sur. Tiene una buena red de distribución y la puedes ver en Lanzarote, en La Palma, en todos lados. Bueno, yo he leído antes de venir aquí y me ha parecido muy curioso la gran cantidad de propiedades que puede llegar a tener una pitaya. Pues a mí eso me llamó la atención de entrada. Cuando decidí hacer el cultivo fue uno de los factores. Pues, Sí. y también el hecho de que la intentamos sacar tan sana es porque teniendo esas cualidades es mejor no estropearlas, ¿no? Claro, ya que tienes ese Y valor... además la producimos aquí, no viene de Tailandia o Vietnam, que no sabes lo que trae. La producimos en Canarias con un montón de controles. Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de que sea semilaxante, pues las pipitas, que es mejor masticarlas, viene muy bien para personas que tengan esos problemas. Fibra. Después viene cargada de vitaminas, tiene vitamina C, vitamina B1, B3. Después también tiene cartina, que dicen que es muy buena para el corazón. Y uno de los factores más importantes es lo antioxidante que es. Como casi todos los frutos rojos, para enfermedades degenerativas, pues viene muy bien, porque tiene Y antioxidantes. eso está probado. Está probado y, O sea, que y es, luego es un valor tiene un tremendo valor. que tiene. Bueno, que todas tiene las frutas fruta, tienen ¿no? muchos valores, pero esta en general tiene, a mí me gusta. Incluso tengo una amiga ginecóloga que la recomienda para mujeres de parto porque también tiene mucho hierro. El hierro viene muy bien cuando las mujeres dan a luz y pierden mucha sangre. Y cosas que te van diciendo. Nosotros tenemos una página web, Pitaver, como las cajas, y en la página web también puedes conectar con el Facebook, que siempre ponemos pues la señora que hace un postre, cómo lo hace, o, Esas distintas o apuntes que se modalidades. notan de algún libro de información médica o cualquier cosa que pueda servir. Me llega, por ejemplo, que es buena para los deportistas, que los carbohidratos que tienen son interesantes. Entonces, todas estas cualidades, por eso intentamos que sea sana, ¿no? Bueno, con ese mensaje nos vamos a quedar de sano. Quiero agradecerte tu tiempo, habernos abierto las puertas de tu Ha sido un finca, placer, de tus invernaderos, de tu casa del empaquetado. Y yo solo me resta probarla, ¿verdad? Eso sí tenemos que probarlo, ¿eh?
¿Qué te parece? Delicioso. Deberías de catarla. A ver qué te parece ahora. Por ejemplo, esta. No, esta es la misma. Esta. A ver si notas diferencias. Más concentrado. Esto es más como más seco, ¿verdad? Tiene menos acidez, es más suave. Pues bueno. Es diferente. Y Vamos ahora a prueba la quedarnos blanca. aquí catando mientras los espectadores estarán pensando en dónde ir a buscar su pitaya, ¿verdad? Sí. La investigación y el desarrollo, sumado al buen hacer de nuestra gente del campo, permiten intentar sumar otras oportunidades. Solo nos queda conocerlas. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario.